Dios les bendiga, hermano. La fanaticada que yo traje hoy fue una completa sorpresa para mí, porque llegó mi nieto de Texas, que yo no lo sabía, con su esposa, mi primera bisnieta, y hoy conocí a mi bisnieto. Hace 2 o 3 días atrás, yo estaba hablando con el Señor y le decía, ay Señor, cuánto me gustaría poder conocer a mi bisnieto, pero me gustaría que fuera rapidito, porque yo no sé cuánto tiempo ya me queda. Y quisiera yo conocer a ese chiquillo, pero ¿cuándo será eso? Eso fue la semana pasada. Pues el Día de las Madres, el Señor me tenía esa bendición. Y aquí aquí en la iglesia Malaquía, he conocido a mi bisnieto Emilio. Estoy un poquito nerviosa. Ustedes saben que siempre que me toca traer la palabra, yo tiemblo. Pero hoy tiemblo más. Hay 18 ojos que están ahí mirando a la hermana Dali. 18 ojos. Es para temblar, ¿verdad? Pero como el Señor es el que tiene el control de la palabra y yo he venido a hablar de mi Dios, les voy a decir algo. Hoy celebramos ¿qué? El Día de las Madres. Celebramos el Día de las Madres. Cuando Dios en su infinita sabiduría creó a la mujer, no solamente la creó para que fuera ayuda idónea del hombre, Él estableció un principio divino. Y ese principio era que toda persona que viniera de lo eterno a la tierra tenía que atravesar el vientre de una mujer. El Señor en su plan divino estableció que toda vida que llegara aquí, que toda generación sería que tendría que cruzar la puerta de la matriz de una mujer. Y Él tomó eso tan y tan y tan en serio que cuando decidió mandar a su hijo unigénito a la tierra, Él que era omnisciente, Él que era omnipresente, Él que todo lo podía, que pudo haber traído y haberlo puesto en el pesebre, decidió escoger a una joven mujer, virgen, para que trajera a su hijo al mundo, porque respetó ese principio divino por siempre. Nosotras tenemos ese privilegio. Nosotras somos la que el Señor escogió para que trajéramos vida en esta tierra. Pero ¿saben una cosa? Cuando el Señor permitió en su plan divino que la mujer trajera vida a la tierra, no solamente la trajo para criarlo. No. No solamente la trajo para criar hijos. ¿Saben qué? La trajo para moldear y dejarle herencia eterna. Miren, hermano, las madres tenemos el inmenso privilegio que podemos dejar huellas eternas, que podemos marcar las futuras generaciones. Y hoy no abrazamos, hoy no saludamos, hoy no conmemoramos a la Madre Amorosa. No, en esta mañana vamos a conmemorar, vamos a darle honor a las madres que pueden formar generaciones
para Dios. Que en medio del cansancio, las lágrimas y los desafíos que podamos encontrar, podemos formar generaciones para la gloria de Dios. En este día tan especial, mi tema va a girar sobre madres forjadoras de generaciones. Madres forjadoras de generaciones. ¿Y por qué lo he querido llamar así? Porque sabemos y conocemos que el corazón del diseño donde estableció Dios a la mujer como instrumento para traer vida y generaciones a la tierra es lo que forma las generaciones. Nuestro primer texto bíblico lo vamos a encontrar en 2 de Timoteo 1:5 y dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Eso dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo. Y le dice algo que es bien poderoso. Le dice: mira, Timoteo, tú tienes fe. Pero déjame decirte, déjame recordarte que primero que tu fe fue sembrada por una abuela que se llamó Loida, fue sembrada por una madre que se llamó Eunice, fue sembrada por ellos, dio semilla y cambió tu vida. Porque sí, la fe, hermanos, la fe no se improvisa, la fe se cultiva desde la casa. Esa fe que se empezó a cultivar desde la casa fue lo que marcó a Timoteo. Ustedes, yo sé que todos ustedes, sin excepción, han oído hablar de hombres y mujeres de Dios, que empezaron su vida cristiana. ¿Cómo qué? Una madre orando. Empezaron su vida en el servicio al Señor con una madre orando. Porque las madres somos las que tenemos la potestad de forjar generaciones, de forjar carácter. Algunos de ustedes, no sé, habrán oído hablar de una mujer que se llamó Susana Wesley. Susana Wesley, el apellido le suena, ¿verdad, Marilyn? Susana Wesley fue una mujer que nunca predicó. Ella nunca escribió libros y mucho menos fundó iglesias. Esa no fue Susana Wesley. Susana Wesley fue, ¿saben cuál era la profesión de ella? De Susana Wesley. Ama de casa. Pero esta ama de casa que tuvo 10 hijos, sacaba tiempo, dice la historia, que largas horas del día para instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Y dice que teniendo 10 hijos, sacaba tiempo todos los días para orar por cada uno de sus hijos. No, te presento a mis hijos, no. Te presento a Sutano, te presento a John Wesley, te presento a Charles Wesley, te presento a cada uno de mis hijos y a cada uno de sus hijos, por cada uno de sus hijos, por cada uno, a cada uno, ella sacaba tiempo para orar. ¿Saben cómo se conoce esta madre? ¿Saben cómo se conoce Susana Wesley? En la historia
en la historia secular y en la historia evangélica, Susana Wesley se conoce como la madre del movimiento metodista. Susana Wesley, la madre del metodismo. No, Susana Wesley no fundó el movimiento metodista. Susana Wesley no lo fundó. Pero ¿saben quién era Susana Wesley? La madre de Charles Wesley. La madre de Charles Wesley. La madre de John Wesley. Fundadores del movimiento metodista. Como cuestión de chismorreteo, John Wesley tenía la habilidad innata, cuentan, de predicar. Con el movimiento metodista, eso fue en el siglo XVIII, hubo un avivamiento. Y John Wesley predicaba muy bien. Charles Wesley no tenía tanto talento. Pero saben, Charles Wesley compuso más de 6.500 himnos al Señor. Y esos himnos en el siglo XVIII, 3 siglos después, aún se escuchan. Y eso lo hizo una madre que supo sembrar la semilla de la fe en sus hijos. Pero otra cosa, una madre que siembra la semilla de la palabra en sus hijos, deja una herencia eterna. El movimiento metodista en estos momentos tiene más de 100 millones de seguidores y está en más de 100 iglesias. Cuando el Señor hizo el diseño de la mujer, cuando lo fundó, vio lo que iba a hacer. Ese diseño del corazón era que Él lo hizo para que el reino de los cielos pudiera acercarse a nosotros y nosotros conocer a ese Dios verdadero. Pero hermano, cada oración que tú haces, cada palabra que tú siembras, cada consejo que tú das, aún en medio del cansancio, aún en medio de las lágrimas, recuerda que estás trabajando, que estás formando generaciones. Pero hay otra cosa. Una madre que ora cambia destinos. Primera de Samuel, en el capítulo 1, los versículos 27 al 28, dicen así: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ana no solo quería un hijo, Ana quería un milagro. Y la Biblia dice que ella lloró, clamó, oró y persistió en su petición para que Dios le diera un hijo. Cuando el Señor le contestó esta petición a Ana, Ana no se olvidó de la promesa que le había hecho a Jehová, de que su hijo que haría, se lo entregaría a él.
Y cuando fue el niño destetado, se creen que entre los 2 y los 4 años se lo llevó a Elí al templo para que lo criara. Hay personas que me han dicho, yo cuando han oído esto, que me han dicho, pero Dali, yo considero que Ana abandonó al niño, porque después que le pidió tanto y tanto por ese hijo, va y se lo lleva a Elí. Pero ¿saben una cosa, hermano? Aquí hay una diferencia grande. Hay madres que piden. Hay madres que piden porque cuiden a su hijo, piden porque los prosperen, piden porque le den muchas bendiciones, piden por 20,000 cosas que son necesarias, hermano. No es que no sean necesarias, son necesarias. Orar por la salud de nuestros hijos, orar porque el Señor los proteja, orar porque el Señor les cumpla su propósito en ellos. Pero es muy distinto cuando una madre se atreve a entregar. Ana entregó. Ana no porque no le doliera. Hermana, las mamás que estamos aquí, pongámonos por un momentito en el lugar de Ana. No le dolería en el alma, no le dolería en ese corazón dejar a su hijo en aquel sitio, en aquel templo, cuando ella le había pedido tanto a Dios que le diera un hijo. Sí, hermano, le dolió, pero ella cumplió su promesa. Y no fue una promesa de que lo abandonara, fue una promesa de la confianza inmensa que tenía en su Dios, porque le dijo: te lo dejo aquí, te lo dejo a ti para que tú cumplas su propósito que tú tienes con él. Hermano, eso hace la diferencia. Mientras tanto, dice la palabra que Ana continuaba orando. ¿Y saben lo que pasó? Que ese niño creció y se convirtió en el profeta Samuel. Se convirtió en el profeta Samuel en los momentos de Israel, donde Israel le había dado la espalda a Jehová, donde Israel se había vuelto idólatra, donde Israel desobedecía los mandamientos de Jehová. Y Jehová había profetizado por medio de la palabra de Samuel que vendrían castigos horribles sobre Israel, que vendría hambruna, que vendrían necesidades de todas clases y que los pueblos extranjeros los destruirían. Dicen los exégetas que la palabra que usó Jehová en estos momentos quería decir: los pueblos extranjeros los devorarían. Pero se levantó Samuel, y Samuel logró que el pueblo de Israel se volviera al Señor. Samuel logró que el pueblo de Israel se arrepintiera. Samuel logró que el pueblo de Israel tornara sus ojos al Jehová de los cielos. Y a consecuencia de eso, ¿qué pasó? No vino el castigo. ¿Por qué? Porque una madre que ora puede cambiar el destino, no solo de su casa, sino de una generación completa. Y entonces,
Hay algo. Gloria a Dios. Pero Proverbios 22:6. Proverbios 22:6, como si fuera poco a lo que hemos dicho, nos dice, Proverbios 22:6, no nos dice, añade a lo que hemos dicho. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vivimos en tiempos donde se corrige menos. Vivimos en unos tiempos donde se permite más. Y vivimos en unos tiempos donde se corrige menos, se permite más y se instruye poco. La palabra nos dice, instruye al niño en el camino de Jehová y no se apartará aun cuando esté viejo. Pero ¿saben una cosa? Que la palabra instruye tiene a manera de dos vertientes. Tiene dos caminos. O tiene un complemento. Porque la palabra instruye, aunque muchas personas creen que lo que quiere decir, y están en lo correcto, que instruir es vertir, dar conocimiento e información. Y eso está correcto. Esa es una parte de la palabra instruir. Pero hay otra. La otra parte es que instruir, además de enseñar conocimiento, hay que moldear, hay que formar alrededor de ese conocimiento. Por lo tanto, la madre que instruye al niño no solamente le da conocimiento, sino que lo corrige, lo guía y hace que su vida viva alrededor de lo que le está enseñando. Eso es lo que quiere decir instruir. Y cuando usted forma el carácter de una persona, mire hasta la sepultura. Porque carácter no es genio. Carácter no es sinónimo de genio. Pero eso sería otra cosa, ¿verdad? Pero formar su personalidad, moldear su yo, eso es hasta la sepultura. Y el proverbio nos invita a que instruyamos al niño. Pero no olvidemos, mamá, que los hijos oyen lo que nosotros decimos, pero también imitan lo que nosotros hacemos. Y por último, para no cansarlos mucho, el último texto bíblico que he usado es el Salmo 127, el versículo 3. Y dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hermanas, seamos honestas unas con otras en esta mañana. Hay días de cansancio. Hay momentos de frustración. Hay momentos en que las lágrimas son lágrimas amargas y lágrimas que nadie ve. No podemos negar eso. Muchas veces trabajamos, nos sacrificamos, sentimos que las fuerzas nos faltan y sin embargo no vemos resultados inmediatos con nuestros hijos. Otras veces
el sacrificio y la lucha, y lo que vemos son resultados adversos. Y a veces decimos, pero ¿por qué? Si yo no trabajé para esto, yo trabajé para hacer lo mejor que pude. Pero ahí vienen los pensamientos, esos pensamientos. A lo mejor yo no hice lo que debía hacer. A lo mejor hice lo que no debía hacer. A lo mejor le di tanto amor que lo dañé. A lo mejor trabajé fuera tanto y lo descuidé. Y ahí vienen, Señor, no soy suficiente. No he sido suficiente para mi hijo. No he sido suficiente para mi hija. Y nos vienen esos pensamientos. Y sin hablar del lado que cuando estamos en un momento difícil dice, no, pero fue que tú debiste hacer. O sea que no solamente viene nuestro pensamiento, sino que está el prójimo que se encarga de recordárnoslo. Nos sentimos que hemos fallado. En uno de los momentos más oscuros y difíciles de mi vida como madre, que yo me sentí que había fracasado totalmente, de que no había sido suficiente para mi hijo. Cuando yo me tiraba de rodillas a orar, hermano, yo no me atrevía a levantar mis ojos hacia los cielos. Decía, Señor, no me atrevo a levantar los ojos para los cielos, porque he sido tan imperfecta que he fracasado en el rol que me encomendaste. Pero el Señor me dijo, y el Señor te dice en estos momentos, iglesia de Malaquías, el Señor te dice en estos momentos, madres de Malaquías, que el Señor no quiere madres perfectas, porque nosotros no somos perfectas, pero sí somos elegidas por Dios. Y esa es la diferencia. No todo lo hemos hecho bien, pero Dios sigue brindando, Dios sigue trabajando, y nosotros seguimos orando, y nosotros seguimos sembrando con lágrimas si es preciso, pero sabiendo que a su tiempo Dios dará frutos, porque Dios usa madres reales. Dios usa madres como ustedes y como yo. Usa madres imperfectas. Usa madres que tienen cansancio. Usa madres que piensan que no pueden seguir adelante. Usa madres, hermanos, que tienen limitaciones. Pero todas ellas, el Señor las usa si tienen un denominador común: fe. Las madres que tenemos fe, hacemos la diferencia. Muchas veces nosotros no vemos el resultado inmediato, pero que no se nos olvide ni por un solo segundo que estamos construyendo algo eterno. Para terminar, una madre forjadora de generación siembra con fe para dejar herencia eterna. Ora sin rendirse y cambia destinos. Instruye y construye carácter. Y una madre imperfecta en manos de Dios sigue siendo el instrumento que Él usará para cambiar
el destino y forjar generaciones. Y aunque muchas veces el resultado no se ve inmediato, no vemos que estamos haciendo nada en esos momentos, pero al debido tiempo ese fruto dará, ese fruto saldrá para lo que hemos luchado, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Hay una verdad que no podemos, desgraciadamente, no podemos dejar pasar por alto. Y es que no todas las madres son forjadoras de generaciones. Es lastimoso, pero no todas las madres son forjadoras de generaciones. Porque no todas las madres tenemos la fe y hemos creído en ese Dios viviente. Pero sí, todas las madres tienen el potencial de formar generaciones. Porque eso está en el plan divino del Señor. En la mañana de hoy, yo les quiero decir que aunque a veces se sientan cansadas, que aunque a veces se sientan rendidas, aunque a veces nos toque llorar, aunque a veces creemos que no podemos más, yo les digo que el Señor les dice en esta mañana que sigan orando por sus hijos, que sigan clamando por sus hijos, porque Dios hará el resto. Miren, madre, en esta mañana yo le pido a Dios que nos llenes de fe, que no nos rindamos, que podamos formar generaciones para su gloria y que pueda sanar nuestros corazones, fortalecer nuestras manos cansadas, renovar nuestras fuerzas y que no olvidemos en ningún momento que nuestro trabajo es en vano. Porque estamos trabajando, estamos luchando y estamos esforzándonos para el reino de Dios. Adelante, hermano. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron?